hablar sobre este tema está con nosotros Josué Rodríguez, él es analista financiero. Buenos días y bienvenido. Pablo, qué gusto, y hoy es un día especial porque si logramos transmitir esto bien, Pablo, en este ejemplo, por ejemplo, que es un caso de la vida real, la persona con solo utilizar esto que vamos a explicar se ahorra 250,000 colones en intereses que puede dejar de pagar. Porque hoy en día, Pablo, todas las personas, como lo decías muy bien, tienen retos financieros. Hay gente, Pablo, que tiene un salario de 800,000 pesos. Un caso que viene esta semana con un consultante y le quedaban 50,000 pesos para ver qué comía después de pagar las deudas y a ver cómo iba el trabajo. Y un análisis como este, Pablo, de forma muy sencilla le puede ayudar a cómo optimizar para ahorrarse plata y dejar de pagar tanto en deudas. Esto es utilizando ChatGPT, ¿verdad? Inteligencia artificial. Okay. Como siempre, para todos los que nos ven, recuerden, la inteligencia artificial hay que usarla con responsabilidad y con cuidado los datos. Hay que entender que no todas las inteligencias artificiales funcionan igual y que esta la estamos utilizando bajo el criterio de la ciberseguridad, que es muy importante. Ciberseguridad ante todo. Listo. ¿Cómo se hace entonces? Entonces, Pablo, lo primero que hay que hacer es agarrar todos los estados de cuenta, las deudas, y meterlos a la inteligencia artificial y decirles que les monte un plan de deudas como este, donde estamos viendo por acá el saldo, como lo puedes ver, la tasa de interés, y vemos cuáles son la situación, ¿verdad? Que tiene una tarjeta de crédito de emergencias, de préstamo personal, préstamo vehículo y préstamo hipotecario. Todo lo que debe ahí. Todo lo que... Después de ahí, lo que hacemos es un nuevo plan ajustado, donde, como puedes ver, agarra las deudas y se fija en cuáles puede refundir. ¿Qué significa refundir? Agarrar deudas cuyo interés es altísimo y su plazo es corto, y pasarlas a deudas de más largo plazo con tasas de interés más bajas. Entonces, aquí lo que hizo la inteligencia artificial es que agarra este escenario que se utiliza metiendo todos los estados de cuenta de las deudas y lo optimiza y le dice cuáles son las recomendaciones. Y aquí te muestro el comparativo. Vea que aquí la persona antes debía 56,350,000, aquí pasa a 56,050. Y Pablo, lo más importante, lo que todo el mundo está esperando, una persona en este caso debía 806,000 colones al mes de puras deudas, y con solo utilizar esta inteligencia artificial le dice cómo acomodar las deudas para que pase de 806 a pagar 648,000 colones, liberando. ¿De qué forma? ¿Como ordenando los pagos o...? Lo que hace son tres cosas. Primero, la inteligencia artificial le dice cuáles son las deudas que le tiene que pagar abonos extraordinarios primero. Ok. Cuáles son las que no tiene que refundir, porque hay gente que agarra en la premura y refunde deudas que son viejas y la tasa de interés baja. Entonces le dice, estas sígalas pagando bien, y después agarra todas las deudas caras y nuevas y le dice que vaya a una entidad financiera y pida que le refundan esas deudas. Perfecto. Algunas entidades a veces refunden todas, porque a veces les funciona, pero aquí con la inteligencia artificial le dice cuáles sí y cuáles no, lo cual permite que esta persona se ahorre un montón de plata en este ejercicio. Entonces es bien importante que lo puedan hablar, y aquí queda clarísimo cómo, Pablo, con solo un ejercicio, me voy a volver aquí para que la gente lo pueda ver, con solo colocar bien las instrucciones en la inteligencia artificial, esta persona va a una entidad financiera, refunde las deudas caras, agarra las que no le son tan caras, las sigue pagando y le dice cuáles son las que le tiene que hacer abono extraordinario. Que yo creo que es el cuestionamiento que uno tiene cuando hay varias deudas. ¿Con cuál empiezo a pagar? ¿Cuál debería abonarle mucho más dinero? Y esto le sirve a uno para decirle entonces ese orden de por dónde empezar. Y no solo eso, Pablo, sino que a veces mucha gente, el miedo y el estrés que les genera tener que ver las deudas es tan grande que a veces dicen, y yo lo he visto en sesiones, dicen, Josué, yo no quiero ni quiero ver. Si tengo que pagar 5, 10, 20 millones, los pago, pero ni quiero verlo. Aquí la gente se evita ese shock emocional porque agarran todas las deudas, meten los estados de cuenta y los tiran dentro de la inteligencia artificial y los procesan. Josué, pero yo creo que una de las cosas más ideales cuando uno utiliza la inteligencia artificial para esto son los llamados prompts o las palabras claves. Ajá. ¿Cuáles son o cómo hago para conseguir? Ok, nosotros ya tenemos el prompt listo. Okay. Nada más con que nos manden un mensaje directo a nuestras redes sociales en Ciro Financiero, en Instagram, y ahí ya tenemos a alguien que está esperándolos a todos para pasarles el prompt, para ayudarles. Y si por alguna razón no pudieran, Pablo, vea qué interesante, uno le agarra los estados de cuenta, los ingresa a la inteligencia artificial y le dice, hágame el prompt. Usted, la inteligencia artificial, le hace el prompt y le resuelve.
Obviamente ya nosotros lo tenemos depurado para ayudar a las personas, pero si por alguna razón no pudieran, también le pueden decir a la inteligencia artificial que le haga las instrucciones. Y es que me da gracia, si quiere, baja ahí una tableta un poquito, Ajá. porque hay una parte donde dice advertencias importantes, más arribita, más. Acá. Ahí donde dice advertencias importantes, la refundición solo sirve si Mariana no vuelve a usar las tarjetas. Entonces ahí mismo le va dando como no solo los números, sino hasta las recomendaciones de qué hacer con la vida. Es que aquí hay un tema muy importante y lo decimos siempre, Pablo, corazón, mente y la cuenta bancaria. Si yo no trabajo de fondo lo que me está pasando, que me hace sobreendeudarme, no lo voy a lograr. Ve, hace unos días estaba con un consultante que estaba en una situación más complicada que esta, pero cuando veíamos lo que destinaba para mascotas eran cerca de casi 100,000 colones para las mascotas. Y entonces él me decía, pero son mis perrijos. Y yo, por supuesto que sí, pero en este caso, al no medir las finanzas, la persona se estaba endeudando para poder comprar la comidita de perros. Con solo hacer 3 o 4 ajustes podemos trabajarlo. Entonces hay que revisar esto. Otra advertencia, Pablo, que no está en este caso, pero que es muy importante. Cuando uno refunde deudas, la entidad financiera cobra una comisión por administración, 150,000, 300,000 pesos adicionales. Eso no está en este modelo, entonces eso podría hacer que se vuelva más caro. Y luego, por favor, no refundan deuda barata, que es súper importante. Aquí también aparece como una... se lo puede tirar hasta una imagen para más entendible. Nosotros lo que hicimos fue que lo procesamos con una infografía para que la gente tenga un plan claro de cómo bajar la cuota mensual y reducir el costo de la deuda, que mucha gente a veces, Pablo, ignora la tasa de interés. Me pasó un día de un consultante, Pablo, no lo vas a creer, pidió un crédito al 32% para comprar un carro. Y cuando yo le dije, el carro valía 5 millones, y yo le dije, ese carro, usted le alcanza para comprar un 4x4 al año con lo que va a pagar por ese carro, porque va a terminar pagando casi 18 millones de colones. No subestimen la tasa de interés. La tasa de interés es lo que se paga por alquilar plata. Y mucha gente dice, con tal de tener el carro, ¿qué importa? Ahí veremos. Y esto nos sale carísimo. Y hoy en día, antes ocupaban que Josué estuviera ahí con todas las personas. Hoy en día, con la inteligencia artificial, lo pueden trabajar. No, es que yo creo que ante el desconocimiento, si a usted le dicen 32, uno se puede cuestionar, ¿es mucho o es poco o está bien? ¿Verdad? Pero ¿esto le puede responder? Claro, usted le pregunta la tasa a la inteligencia artificial. Me están dando una tasa del 32% por un carro. ¿Eso es barato o caro? La inteligencia artificial, el costo, debidamente entrenada, se va a ir a la información del Banco Central, porque el Banco Central tiene el promedio de todas las tasas de interés, de carro, de casa, de todo. La va a comparar y le va a decir, no, Pablo, eso está carísimo y lo vas a pagar 6 veces. Mejor vas a la banca formal y solicitas un préstamo de vehículo. Entonces, si la gente quiere los prompts o las palabras claves, ¿qué tienen que hacer? 2 formas. Uno, van al Instagram de nosotros y ponen ahí en Ciru Financiero, nada más ponen la palabra deuda y ahí ya tenemos a gente esperándolos, porque la vez pasada ya un montón de personas ahí a preguntar para ayudarles, y ya con eso ustedes solitos meten las deudas y solo sin necesidad de nadie lo hacen. Y si por alguna razón no pudieran, Pablo, le dicen a la inteligencia artificial que les cree el prompt, las instrucciones para procesarlo, y ellos solitos lo van a poder realizar. ¿Y no hay un número de WhatsApp? Sí. Nos pueden escribir, ya te digo, el número 7086-0302. 7086-0302. Y ahí está también nuestro centro de atención, donde ahí tenemos agentes para ayudarles y darles esta información que les puede hacer solitos hacer su plan de deudas. Sí, yo creo que es súper esencial, máxime, cuando veíamos esos datos de más de 776,000 personas con deudas que van más allá de una hipoteca, ¿verdad? Que cuando uno relaciona una hipoteca es por una casa y ahí hay algo importante, pero cuando ya hay por medio préstamos personales o tarjetas de crédito, son esas pequeñas deudas que al sumarlas se hacen un montón. Y es que a veces, Pablo, en el día a día la gente se nos ataranta, entonces acepta una tarjeta y por allá un préstamo, y cuando se dan cuenta ya están utilizando los lamentables gota a gota, que es un problema seriosísimo. Y así está, Pablo, más o menos, según reportes, 8 de cada 10 ticos muchas veces ya están así. Entonces esto le va a ayudar a muchísimas personas. Josué, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, Pablo. Invitado de nuevo. Gracias.